Cordial saludo. En esta oportunidad queremos presentarles a todos ustedes un tema de absoluta relevancia como es la aplicación de las normas internacionales de información financiera en las entidades de nuestro país. Particularmente porque en la actualidad alrededor de este tema existe una cantidad de mitos y hay una cantidad de información que se ha venido enfrentando por interpretaciones que hacen unos y otros. Esperamos entonces con esta charla poderles dar una guía que corresponda a la realidad tanto de la normatividad legal vigente como de la normatividad que corresponde al ente emisor en Inglaterra. El primer mito es ese. Cada vez que hablamos de normas internacionales de información financiera, estamos haciendo referencia o pensamos que estamos haciendo referencia a una norma que se produce en Estados Unidos. No, señores, esto es un modelo que se ha gestado, que se ha creado y que es emitido en Inglaterra. Es un modelo europeo. Si bien es cierto, desde 1972 cuando nace esta idea y en 1973 cuando se comienza a organizar de manera concreta toda la emisión de las normas internacionales por parte del organismo emisor que tiene como nombre Junta Internacional de Estándares Contables. La Junta Internacional de Estándares Contables fue creada a partir de una reunión que se dio en Australia por instituciones representantes de entidades de contadores de 15 países y que en 1973 comienza a operar. El objetivo de la reunión de ese momento fue, y se constituyó así hasta finales del siglo pasado, crear un set de normas que le fuera aplicable a todas las entidades en el mundo, es decir, que existiera un mismo idioma para todas las empresas y que este nos facilitara la operación y la administración desde el punto de vista información. Iniciado este siglo, entrada en vigencia las normas de manera obligatoria para la Unión Europea, los bancos de la Unión Europea ponen el grito en el cielo porque se les presentó un problema bastante grande. Era que todos estaban aplicando ese set de normas que hasta ese momento se había emitido y que como su ámbito de aplicación estaba dado para las empresas públicas. Cuando ustedes hagan lectura de la teoría alrededor de las normas internacionales van a encontrar el término públicas para las entidades, pero estas entidades son las que emiten valores y que estos valores son negociados en mercados públicos de valores de donde deriva su nombre. Las entidades que tengan capital del Estado se conocen como entidades oficiales. Ahora bien, ese mito también estaba en Europa, que las normas internacionales son solo aplicables para entes públicos, para entes, como llamaríamos en Colombia, grandes contribuyentes, entidades muy grandes y que eso no nos aplica a todo el mundo. Pues ese mito llevó a que los bancos tuvieran que solicitarle a la Junta Internacional se emitiese un estándar para entidades que no fueran públicas y adicionalmente que tuvieran un tamaño inferior, porque hasta ese momento no tenían cómo medir el riesgo crediticio, ya que todo el resto de empresas que no eran públicas en ese momento en Europa no estaban aplicando las normas internacionales de información financiera, sino los principios de contabilidad de cada país. Es entonces cuando hacia 2003 comienza la creación del borrador por parte del comité de la Junta Internacional, el cual queda expuesto aproximadamente a finales de 2005, principio de 2006, y que buscaba organizar una norma, una sola, para las empresas un tanto más pequeñas que las que generalmente venían aplicando las NIF plenas. Aquí hay otro mito que espero con este comentario resolverlo. Se piensa que las normas internacionales plenas, las IFRS Full por sus siglas en inglés, son solo aplicables para empresas gigantes,
para empresas que cotizan en bolsa. Falso. Usted debe, señor empresario, llevar a cabo una medición un poco más amplia de su entidad y hacer una proyección a efectos de poder entender y definir claramente cuál paquete de normas debe aplicar en su organización. Tampoco es verdadero que cualquier empresa debe aplicar NIF para pymes. La NIF para pymes es una norma que debe ser aplicada para entidades con ciertas características que vamos a exponer a continuación. ¿Qué son entonces las normas internacionales? Son estándares que han sido emitidos para que les sean aplicables a todas las entidades del mundo. Existen dos clases de estos estándares, las NIF plenas y la NIF para pymes. La NIF para pymes debe ser aplicada por entidades que tengan las siguientes características. El objetivo primordial que persigue la Junta Internacional con la emisión de las normas internacionales es que exista un estándar para la correcta emisión e interpretación de la información financiera. En Colombia, la historia de las normas internacionales data de mediados de los años 80. El decreto 2160 de ese entonces fue emitido teniendo como base las normas internacionales de información financiera que hasta ese momento se había emitido. Ahora bien, ahí se separa un poco la historia y solamente hasta el año 2009, cuando en Colombia se hace emisión de la ley 1314, cuyos dos primeros artículos ordenan a todas las entidades de nuestro país hacer aplicación de las normas internacionales de contabilidad e información financiera, y en este caso ya emitidas por la Junta Internacional, por la escogencia que se hizo por parte de los reguladores. Estas normas, desde la emisión de la ley, son de obligatorio cumplimiento y aplicación. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ente reglamentador en nuestro país para las empresas privadas, sugirió un cronograma de aplicación de las normas internacionales teniendo en cuenta 3 grupos para la aplicación. El primer grupo debe estar conformado por empresas que deben aplicar las normas internacionales de información financiera plenas. El grupo 2 debe aplicar NIF para pymes y corresponde a entidades que tengan las siguientes características. El grupo 3 deberá aplicar el modelo ISAR. Como lo que nos ocupa en este momento es hablar del grupo 2, es decir, las entidades que tienen que aplicar la NIF para pymes, debemos tener claro que el cronograma de aplicación es como sigue. En este sentido debemos ver que el periodo de transición inicia el 1 de enero del año 2015 y termina el 31 de diciembre del año 2016. Cuando hablamos de periodo de transición, debemos hacer referencia a que ese periodo de transición está compuesto por 2 años, porque al final de este periodo de transición deben emitirse los estados financieros bajo norma internacional y la información financiera tiene como característica cualitativa que sea comparable, razón por la cual, retomo, el periodo de transición está compuesto de 2 años. La recomendación de parte nuestra siempre ha sido anticiparse a todos estos eventos, sobre todo porque la aplicación de las normas internacionales en cada una de las empresas, como ha sido demostrado, trae cambios importantísimos a toda la organización. ¿Eso qué incluye? Cambios en la estructura administrativa, cambios en los manuales de políticas, de procedimientos e inclusive hasta los de funciones, cambios en el sistema de control interno, cambios en el sistema de información contable, en el software, en los sistemas de comunicación, es decir, permea toda la organización la aplicación de estas normas. Algunos preguntarán en este momento
¿Esto es una norma de calidad o se asemeja a normas de calidad como las conocemos? Sí, se concibe las normas internacionales de contabilidad e información financiera como normas de calidad cuyo sello depende de cada uno de ustedes. Me explico. El sello de calidad que tiene la información financiera que emite cada norma corresponderá a la firma que hacen de la información financiera, de los estados financieros, el representante legal, el contador y de tener por obligación revisor fiscal esa firma. Esta información, este sello, se validará año a año. Se entiende que la información financiera que emitida de esta manera, con base en las normas internacionales, está revestida del propósito general y entendiendo información financiera de propósito general que vamos a emitir por lo menos una vez al año, con estas firmas, es de calidad. A este respecto vale la pena en este momento incluir una información que es de vital importancia y que corresponde a la legislación nacional. Hago referencia a la Ley 222 y particularmente los artículos 22 y 23 de esta norma. ¿Quiénes son administradores? Se entiende que son administradores todos los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración o quien haga sus veces, incluye los suplentes. El representante legal, liquidador, factor o quien haga sus veces, también con sus suplentes, y todo el grupo directivo que apoya la gestión del representante legal. Todos ellos son administradores y adicionalmente tienen unas funciones que están claramente definidas en el artículo 23. Debemos tener en cuenta que esta ley en su artículo 23 establece las funciones de los administradores, entre las que encontramos la responsabilidad de las cifras que están contenidas en la información financiera. Las cifras son responsabilidad de los administradores, no de los contadores. Los contadores, cuando firman los estados financieros, están diciendo con su firma que son responsables de la elaboración de esos estados financieros y de la revelación de las cifras que la encontraremos en las notas a los estados financieros. Repito, las cifras son responsabilidad de los administradores. La presentación y revelación de las cifras son responsabilidad de los contadores. Ahora bien, la responsabilidad del revisor fiscal es la auditoría de las cifras. El resultado de esa auditoría la vamos a encontrar en un dictamen y en la opinión que ellos emitan. Los artículos 37 y 38 de la misma ley hace referencia a los estados financieros certificados y dictaminados. La certificación se entiende, y hablo de norma internacional, adicionalmente a un documento que debe acompañar todo el paquete completo de información financiera que está suscrito por el administrador representante legal y el contador que elaboró presenta los estados financieros. Esa certificación debe acompañar los 4 estados financieros que deben ser emitidos por la entidad a partir de las normas internacionales. A partir de la información que acabamos de entregar, señor empresario, señor representante legal, debe tener usted muy claro que su contador no es responsable de las cifras. Las cifras que están contenidas en los estados financieros son su responsabilidad. Con base en ello, me voy a remitir a algo que tiene que ver con la aplicación y que es el eje central de la implementación de las normas internacionales en su empresa. Ese es la elaboración de un documento que tiene como nombre Manual de Políticas Contables y Financieras. Ese manual tampoco es responsabilidad del contador. Si usted, administrador, es responsable de las cifras, usted es el responsable de la elaboración de la política con la que se van a construir las cifras. A partir de esta explicación vamos a resolver otro mito. Efectivamente, las normas internacionales de información financiera no son un tema contable, netamente. Son un tema administrativo y financiero que le atañe a la administración,
que es de responsabilidad total de los administradores, no de su contador, no de su contable. Usted, señor empresario, usted, administrador de su empresa, es responsable de la aplicación y de las políticas de la información financiera y contable de su organización. Con lo anterior también podemos concluir que el contador no es la persona que debe gerenciar el proyecto en la organización. La razón, sencilla, no toma decisiones administrativas. El contador es la persona que hará aplicación del manual de políticas que debe crear la administración, por cuanto la gerencia del proyecto debe estar en cabeza de alguien de la administración y no del contador. Otro tema importante para el conocimiento de todos los empresarios es que su revisor fiscal no puede ser quien haga la aplicación de las normas internacionales. Esto basado en la Ley 43 de 1990, ya que el revisor fiscal se encuentra inhabilitado para ejercer cualquier tipo de contrato adicional al que tiene para ejercer su función. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en nuestro país adoptó el modelo ISAR para crear el Grupo 1, el Grupo 2 y el Grupo 3, en el que se dividió la forma en cómo se debe hacer la aplicación de las normas internacionales. Para concluir este primer acercamiento que hemos hecho con esta charla, dejo algunas sugerencias en su conocimiento para la toma de decisiones que deben hacer con respecto a la aplicación de las normas. Usted debe estar acompañado de un consultor experto en el tema. Ese consultor no debe ser una persona. En esto se hace necesario la labor de equipo. Los contadores públicos debemos especializarnos en cada uno de los temas que componen los estados financieros, razón por la cual es absolutamente difícil que una sola persona sea capaz de tener el conocimiento profundo de todas las normas y de todas las secciones que componen la norma para pymes. Adicionalmente, debe entender que el contador va a tener un nuevo estatus en la organización y ese nuevo estatus no corresponde a que sea él el que gerencie el proyecto, ni mucho menos sea la persona que tome las decisiones dentro del manual de políticas. Ya vimos que la responsabilidad de todo lo que acabo de mencionar compete a la administración. También que sepan que estamos para servirles. Para cualquier información usted podrá contactarnos en www.consultoriagig.com o en los datos que aparecen en pantalla. Para despedirme, agradeciendo la atención prestada en esta oportunidad, quiero traer a colación una frase que cae como anillo al dedo por el cambio que se viene. Las mentes humanas son iguales que los paracaídas. Si no se abren, no funcionan. Que esté muy bien y espero verlos muy pronto.